compañeros. Hoy no está Victoria, mañana tampoco voy a tener el gusto de acompañarlos, así que ingresamos en el debate de todas las tardes y me permito saludar primero al panelista invitado de la jornada de hoy, el sociólogo Ricardo Alberti. ¿Cómo le va, Alberti? ¿Cómo anda? Un placer estar. Bienvenido. Bueno, empezamos, si les parece bien, con el repaso de las noticias que particularmente se conocieron este mediodía y tiene que ver con 3 dirigentes del Zunca. Tengo que decir ex dirigentes en realidad, porque fueron expulsados de ese sindicato, Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines, a raíz de una denuncia que el gremio manejó a principio de año junto con la Cámara de la Construcción, y hoy fueron los 3 detenidos. Están a la orden de Fiscalía, un posible desvío de fondos perteneciente al Fondo de Vivienda, que también es compartido con la Cámara de la Construcción. ¿A dónde fueron a parar esos fondos? Bueno, es lo que se está investigando en este momento, pero la noticia impactó fuertemente este mediodía, así que abro al panel para entrar en comentarios. Valeria. Bueno, yo el otro día, ante algunas consultas sobre este tema, porque lo que también está en debate es que aparentemente de lo que han planteado distintos acusados, investigados, no sé, ahora va a cambiar para 3 de los 9 que habían sido expulsados del Zunca y que estarían en esta situación, se planteó que estos dineros habrían sido utilizados para financiar las campañas políticas del Partido Comunista del Uruguay. A ver, la realidad es que uno estando en la interna del PIT-CNT, estas son cosas que suenan hace mucho tiempo, ¿no? Más allá de lo que tiene que ver con el objetivo del Fondo de Vivienda, como dice el nombre, es un fondo donde tanto trabajadores como empresarios aportan y desde ahí se logran soluciones habitacionales para afiliados al Zunca y bueno, trabajadores de la construcción. ¿Qué pasa? Esto del financiamiento del Partido Comunista a partir de los dineros de distintos sindicatos es algo que en la interna del PIT-CNT todos escuchamos. Obviamente la gente te dice por qué no lo denuncian. Yo no puedo denunciar algo de lo que no tengo pruebas, pero de lo que se habla permanentemente, donde la mayoría de los dirigentes del PIT-CNT además comparten el conducir sus sindicatos, pero además también la conducción del propio PIT-CNT, que hasta el día de hoy sigue sin tener personería jurídica, un PIT-CNT que utiliza la personería jurídica del Instituto Cuesta Duarte para algunas cosas, para pagar algunos salarios, para hacer algunos trámites que requieren de una personería jurídica, pero como el PIT-CNT sigue sin tenerla, la última situación que estuvo complicada dentro del PIT-CNT por no tener una personería fue cuando se hizo una denuncia al Fondo de Vivienda que tenía y que la realidad es que tuvieron que responder las personerías jurídicas de todos los sindicatos que forman parte del PIT-CNT. O sea, todas las autoridades de todos los sindicatos desfilaron por la justicia porque tenían que responder como parte del PIT-CNT. Algo que al día de hoy resulta increíble que el PIT-CNT mantenga esta posición de no tener una personería jurídica, de no blanquear sus números. Hasta hace muy poco tiempo los referentes de finanzas del PIT-CNT, de los distintos sindicatos, solamente podían ver los informes de finanzas y ni siquiera sacarle una foto o llevarse una copia a sus sindicatos. Entonces, bueno, creo que hoy por primera vez empezamos a tener indicios quizá un poco más tangibles de algo que se ha hablado mucho. Yo veía a este señor, que es el que estaría más complicado, que es Santiago Bernaola, que en realidad es un soldado del Partido Comunista. Si lo buscan, entran al buscador, mírenlo, es un soldadito del sector de Andrade, que trabajó en su candidatura, en el momento de la candidatura, y una de las cosas que se decía muchísimo en la interna del PIT-CNT tenía que ver con el financiamiento del Zunca y otros sindicatos de lo que era una campaña, en aquel momento la campaña de la precandidatura de Óscar Andrade, donde no se entendía de dónde salían los fondos para hacer un montón de actividades. Y bueno, y esto, yo me acuerdo que había mucha gente en el Zunca, sobre todo la oposición de la mayoría del Zunca, que estaban indignados, pero como todos forman parte del Frente Amplio, porque el problema ahí es que la oposición del Partido Comunista dentro de estos sindicatos son otros sectores del Frente Amplio, son el Partido Socialista, son otros sectores del Frente Amplio. Entonces la realidad de esto que no iba a herir solamente al Partido Comunista, sino que iba a herir a todo el Frente Amplio como partido, ¿no? Vengo para este lado del panel. Bueno, yo tengo, la información que manejo es escasa y es esta que hemos visto recién en Telemundo.
Claramente, en todas las organizaciones hay personas que no van por el lado que tienen que ir y que cometen delitos, y acá está clarísimo que esto pasó. Rescato la actitud del Zunca en denunciar y expulsar, y a la gente que no está actuando como debe actuar, sacarla para afuera. Porque este tipo de cosas ensucian a la organización donde pasan y a las organizaciones alrededor. Ensucia el PIT-CNT, ensucia el Partido Comunista porque se lo menciona. Entonces me parece que lo mejor para todos en este caso es que se denuncie, se expulse y que se llegue a investigar hasta las últimas consecuencias. Porque si el dinero fue desviado para tal fin o tal fin, que lo sepamos. ¿Por qué? Porque sabiéndolo tendremos la libertad de tomar las decisiones que queramos a la hora de que nos presenten candidatos y cosas para votar. Si es que alguna vez pensamos en querer votar al Partido Comunista. Y lo mismo para el PIT-CNT. A mí me parece que la herramienta sindical es algo que tenemos que cuidarla muchísimo, porque sistemáticamente sufre ataques de todo tipo, sobre todo ideológicos. Y la herramienta sindical es absolutamente necesaria para un país donde los trabajadores y las trabajadoras tienen, por suerte tienen derechos, pero hay que seguirlos defendiendo. Entonces, que se investigue, que se llegue hasta las últimas consecuencias, así quedan implicados los que realmente estaban implicados y no salpicados los demás. ¿Qué opinas de este tema, Javier? Es muy grave. Lo que se está denunciando es muy grave, que es el manejo de fondos que iban para la vivienda sindical a otros fines, ya sea las cuentas propias de estas personas o financiamiento de un partido político. Llama la atención también, porque se está en la prensa y en las investigaciones, que la secretaria de Finanzas del Zunca también es la secretaria de Finanzas del Partido Comunista. Entonces, llama la atención eso. Y uno de los problemas era lo que decía Valeria, el tema de la personería jurídica. Pasa en muchos sindicatos. Por ejemplo, al no tener personería jurídica, no podés abrir una cuenta a nombre del sindicato y la tenés que abrir a nombre de personas. Y después, si esas personas se quieren llevar la plata, desaparecen o no, por terceras razones, son embargadas. Esa plata queda congelada. Acá estamos hablando aproximadamente de $500.000 que no se sabe a dónde se fue. Eso es lo que se está discutiendo. Si fue para un fin particular o, mucho más grave, si fue para financiar una campaña política. Y rompe los ojos. A veces algunas de las cosas que son chiquitas, como que se utilicen horas sindicales o gremiales para ir a pintar mundos de un sector político, hasta el financiamiento, hasta un montón de cosas que ocurren y que tienen trasfondo político. Y yo me quedo con lo que decía recién la compañera. Los que más tienen que defender a los sindicatos son los trabajadores. Y los sindicatos tienen que defender a los trabajadores y no a los partidos políticos, porque eso es lo que últimamente se ha confundido en nuestro país. No se defiende ideas o no se defiende derechos. A veces lo que se defiende es ideología y eso es lo grave. Soledad, ¿qué opinas sobre este tema? Voy a empezar por la parte más anecdótica y es esta acusación que ya se establece como probado, que el dinero que falta en el Fondo Social de Vivienda fue al Partido Comunista. Si el Partido Comunista hubiera tenido $1 millón para hacer campaña publicitaria, le hubiera ido bastante mejor. De eso sí puedo decirlo, porque las campañas publicitarias salen mucho dinero y no pudimos ver ese dinero en publicidad. Pero bueno, no sabemos a dónde está, yo no sé tampoco a dónde fue a parar. Lo que sí rescato es que esta investigación comienza el 28 de enero a partir de una denuncia que hace el propio fondo, que la hace el abogado, el doctor Oscar López Goldaracena, porque a partir de una auditoría externa descubren la faltante y empiezan una investigación. Y el Zunca toma decisiones muy dolorosas. Yo me imagino que el sindicato está pasando por una situación tremenda. Ha expulsado una cantidad importante de dirigentes reconocidos, está teniendo que asumir públicamente conductas condenables, dinero que no fue a donde debió ir, deben estar siendo cuestionados por los propios afiliados, por supuesto. Entonces, pero lo que sí me parece es que en el marco de una situación muy desagradable, muy poco querida, están tomando las acciones correctas. Es yendo a la justicia, facilitando toda la información, tomando la iniciativa a la hora de denunciar
bueno, por lo menos las faltantes, las sospechas de delitos. Después ya se encargará la justicia de decir quién, cómo y a dónde fueron a parar estas cifras y quiénes son los responsables reales. Hablando de la justicia, Pablo, no conocemos mayores detalles de la carpeta investigativa, más allá de la investigación que viene realizando adelante el fiscal. Pero, en todo caso, ¿qué tipo de delitos podría conllevar esta situación? Y acá, por lo que tengo entendido, por la información pública que hay en la vuelta, estamos ante un delito de estafa, apropiación indebida y, eventualmente, asociación ilícita para delinquir, porque hay varios implicados. Yo capaz que es mi deformación profesional. Si bien suena esto y hace ruido también porque claramente varios dirigentes sindicales, entre ellos los del Zunca, también pertenecen al Partido Comunista. Pero no quiere decir esto una cosa con la otra, vamos a entendernos. Cabe separarlo, más allá de que si bien se tomaron declaraciones a más de 20 personas, hay algunas de ellas que nombran esa participación o esa suerte de asociación, habrá que probarlo, hay teléfonos para periciar, la investigación recién arrancó, recién hay 3 detenidos, o sea que me parece que apresurarnos en esto, creo que el fiscal Gilberto Rodríguez, que es el que está en la causa, que es un fiscal que es muy minucioso, se toma su tiempo también para profundizar mucho en la investigación, va a arrojar un poco de luz. Son delitos económicos, ¿no? Delitos económicos, fiscalía, delitos económicos de tercer turno, si mal recuerdo. Pero claramente, digo, se ve como enlodado el Partido Comunista. En principio habrá que ver qué resulta de la investigación, porque claramente hay dirigentes sindicales del Zunca que pertenecen al Partido Comunista. Si en su rol de dirigente sindical aprovecharon esos fondos para vertirlos al Partido Comunista, es lo que se está investigando. Habrá que verlo. Yo no me animaría a adelantarlo. Con respecto a la denuncia que se hizo, sí, está bien, es correcto. También te puedo decir que muchas personas, hay veces que denuncian un delito también como una forma de cubrirse ante la Fiscalía por una eventual denuncia, que es un modus operandi muy común. No es el caso, o lo es, no lo sé, habrá que investigarlo. Por lo pronto tenemos sindicalistas que pertenecen al Partido Comunista y que presuntamente, porque todavía no lo tenemos con detalle, habrían participado de estos 3 delitos, o 2 o 1, habrá que verlo. La situación recién comenzó, habrá que ver cómo continúa. Ricardo, bueno, ya he escuchado a sus compañeros de panel. ¿Qué opinión tienen al respecto? Muy poco para agregar y muy concreto. Yo creo que todos estos hechos se puede manejar el riesgo del desastre, nada más, no mucho más. Yo creo que está bien manejado porque en realidad se sanciona internamente, se les expulsa del sindicato y eso mejora bastante la imagen que mancha a todos, no solamente al sindicato propio sino a todos. Yo creo que se manejó bien. No volvemos para atrás a esa laxitud moral que a veces se le achaca a esta sociedad, de que todo queda en turbio, pero bueno, yo creo que se manejó muy bien el tema del conflicto, dando claridad. Los costos hay que pagarlos. Los costos son un detrimento de la imagen a veces de los sindicatos y de cómo funcionan los sindicatos. Bueno, mañana vamos a tener protagonistas acerca de este tema, que es muy reciente, como decíamos, se conoció la noticia cerca del mediodía. No sé si alguien quiere decir algo más al respecto. No, Si no... a mí en realidad lo que me queda es que, o sea, convengamos que el fondo sí tiene personería jurídica y en realidad cuando detectaron el faltante era una obligación. O sea, no es que fue un acto diferente, digamos, ¿no? O sea, no le quedaba otra a quienes son las autoridades del fondo denunciar ese faltante porque era un faltante muy grande y ahí sí se presentan informes económicos. Y yo reitero, quienes estuvimos dentro de la conducción del PIT-CNT sabemos las cosas que se dicen y las cosas que no tienen explicación. ¿Y por qué nunca lo Y por denunciaste, ese, ¿y Valeria? cómo vamos a denunciarlo si no tenemos Y pruebas? si tú decís que sabes. ¿Qué? Pero yo estoy... Lo sabés sin pruebas. ¿Pero qué es lo que acabo de decir? Sabés sin pruebas. ¿Qué es lo que acabo de decir? Si No, me no sé, escuchaste, te lo pregunto, por eso si me te pregunto. escuchaste, Si yo lo lo que sabés, te ¿por digo qué no lo es, denunciaste? hay cosas que no tienen explicación. Eso es lo que te... ¿Por qué el PIT-CNT no tiene personería jurídica? ¿Eso es Eso no tiene denunciable? nada que ver. No. Eso ¿De no- dónde eso no viene es la, porque no ¿de es un dónde viene delito la no tener plata? personería ¿Para qué se jurídica. usa? No tiene Tú estás explicación. acusando de corrupción. Lo Yo que no te pregunto estoy es, si acusando. tú decís que eso lo sabes, deberías ir a la Yo no sé justicia si y tenés un denunciarlo. problema auditivo. No, no tengo. Te lo reitero. Yo dije Tengo que estando dentro del clarísimo que PIT-CNT entiendo. hay muchísimas cosas que se dicen pero que no tenemos forma de denunciarlo. Entonces no lo sabés. la realidad es,
Que no Los la sabés. trabajadores, muchos de ellos, por eso el PIT-CNT en lugar de tener el 100% o cerca del 100% de los trabajadores sindicalizados, tiene menos del 50%. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajadores que saben que las cosas no funcionan bien y uno no siempre tiene los números o tiene las boletas o tiene cómo comprobar cómo se pagan alquileres de auto, cómo se hacen giras de campaña electoral, cómo se financian las publicaciones, cómo se financian los volantes, por qué en el PIT-CNT se hacen materiales que son del Partido Comunista o del propio Frente Amplio. ¿Cómo lo denunciás? Si vos no tenés la documentación y no Lo te la estás dejan denunciando acceder. públicamente, ¿por qué Pero no vas ¿cómo la no vas a los denunciás? organismos donde hay que ¿Y denunciar? qué le llevo al organismo? Si tú los viste, si tú Yo le- viste ¿qué- que se qué le imprimía llevo al eso, organismo? si tú viste todo lo que estás diciendo, porque parece que lo viste, ¿Qué le llevo al organismo? y no sé, tenés teléfono, Contame. fotos de tu ¿Qué le testimonio. llevo? tu Si no te dejaban testimonio, sacar ni una tu foto testimonio. de los balances económicos. Si tú lo sabes, y no te llevas los tu daban. testimonio. ¿Y sabés qué pasa cuando no hay La fiscalía personería? investiga. ¿Sabés qué pasa cuando no hay personería jurídica? No sabés qué pasa con la plata. No, yo sé porque he integrado ¿Ah? sindicatos. Tengo Entonces, claro lo que pasa. cuando no hay personería Pero como jurídica, nunca no me pasó lo que te pasó a ti, te ¿sabés cuál es pregunto la por qué no diferencia? denunciaste. ¿Sabés nada cuál es la más. diferencia entre un buen dirigente y un mal dirigente? ¿Cuál? El buen dirigente no se opone a hacer una personería jurídica. Yo estuve al frente de una federación que No tiene tiene nada 30 que ver la años, personería que jurídica tiene con los 30 delitos. años y el que nada Nada debe, que ver. nada teme y no le molesta mostrar lo que hizo, Nada en qué que lo ver. gastó y en qué no lo gastó. Entonces, cuando vos haces una personería jurídica, le demostrás a tus afiliados qué pasó con el dinero, cuánto entró, cuánto se fue y en qué se fue. No se necesita Cuando tener tú no personería haces jurídica una para personería jurídica, tener los queda números todo entre a la gallos y vista. No medianoches. se necesita, la verdad Queda es que no entre se gallos y necesita. medianoches. Te digo que yo que he integrado un montón de organizaciones sin personería jurídica, que no es necesario ¿Por qué no la hicieron? tenerlas para mostrar los números y que las cuentas Pero sean ¿por qué, claras. ¿por qué no lo hicieron? Eso es otra La cosa, es personería una discusión jurídica. de otro orden. No, Lo que no, es del mismo Tú estás orden. acusando delitos. Y yo te pregunto Yo no por qué estoy los acusando delitos, delitos. no los denunciás donde te Yo corresponde. no estoy acusando Esa es la única delitos. pregunta. Te encantaría quizá que acuse delitos. Yo estoy diciendo lo que vivimos los A mí no me trabajadores. encantaría, sos tú la Y que por estás acusando. eso hay un montón de gente que no se afilia a su sindicato o se desafilia, porque no confía. Y por eso tenemos un PIT-CNT alineado al Frente Amplio que no toma una sola decisión sin consultarlo a su partido político, porque son dirigentes de los dos lados del mostrador. Ninguno tiene la autoridad moral para renunciar a un lugar o al otro. No, quieren estar en los dos lados. Y si su partido pierde el gobierno, siguen en la zona de confort del PIT-CNT. Un buen dirigente sindical está de un solo lado del mostrador, que es defendiendo a los trabajadores, no a su partido político. Por eso pasan estas cosas y en la mayoría de las declaraciones lo que sale es que por estar de los dos lados del mostrador no solo se mezclan las ideas, sino que se mezcla la plata también. Señoras, tengo que cambiar de... Menos mal que le pregunté si tenían algo más para decir. Mal.